Decidida a emprender, nuestra invitada pasó de abrir su primer espacio privado a vivir sus fracasos más temidos, desde tener que vender su coche hasta tener que volver a los de sus padres. Finalmente, el éxito llegó. Desde Chile, pasó de trabajar posquirúrgico de cirujanos plásticos a tener su propia clínica de cirugía estética. Su sueño, muy curioso, y te lo vamos a contar junto a mucho más en el episodio. Vení, comenzamos. Si quieres participar del podcast Médico Empresario, mándanos un correo a podcast@medicoempresario.com y cuéntanos por qué te gustaría participar. Cuéntanos tu experiencia, de qué país eres y lo que te gustaría aprender o compartir con otros colegas. Bueno, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Médico Empresario, en un espacio donde los médicos no hablan de medicina, sino de cómo tener más y mejores pacientes. Aquí quien les habla, Ariel Luna, y junto a Tomás Centeno, en el episodio de hoy traemos una invitada muy especial desde Chile. Es nutricionista, es la responsable de la clínica Acorpus en Chile. Les presentamos a Magdalena de Quevedo. Un gusto, Magdalena, tenerte acá. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Magda? ¿Desde qué parte de Chile estás? En Santiago de Chile. Excelente. Desde Providencia, un poco helado hasta el día de hoy acá. Qué bien. Genial. Sí, ¿cómo, para entrar en tema, cómo es eso de CEO de una clínica siendo nutricionista? ¿Cómo comenzó? Contanos eso. Comenzó porque, siempre fui muy trabajólica y al exceso de que jamás me tomaba una licencia, pero trabajando para terceros. Y daba la casualidad que generalmente me pasaba algo, me enfermaba, hablaba con mi jefatura y mi jefatura solamente me decía, ya mira, prepara esta nutri y la otra semana te vas. Y yo decía, ¿pero cómo? Si me he portado a un 100%, ¿por qué me reemplazan tan fácilmente? Entonces cuando me di cuenta que era un número y tengo por otro lado que trabajo mucho, dije, yo aquí soy muy trabajadora, por ende tengo que buscar una empresa que sea mía, porque yo le voy a dedicar el 1000% siempre. Bien. Pero pasa que con los años igual estuve 2 años en una empresa, me lesioné, no me tomé licencia, pero me renovaban como si nada. Claro. Y eso me marcó mucho y yo dije, ¿qué hago yo? Yo soy nutricionista, soy profe de educación física, he hecho cursos de cosmetología, de masoterapia. Entonces puse en una habitación de la casa de mi mamá, me recuerdo hace años, y le dije, mamá, préstame una habitación, porfa, voy a dar planes de alimentación y voy a hacer esto de masaje reductivo. Y resulta que ahí parte como toda esta idea inicial. Me empezó a ir muy bien, después me trasladé ya a un centro, ya empecé a trabajar con médicos, siempre he estado estudiando mucho, lo que me llevó a hacer muchos posquirúrgicos de cirujanos plásticos acá de Chile, incluso algunos de Argentina. Y eso me empezó a llevar a este mundo de la cirugía plástica y más de la medicina estética propiamente tal, nunca dejando de lado mi carrera, siempre apoyando con el tema de alimentación, que es muy importante. Entonces la clínica es muy conocida por que se hacen hoy día cirugías plásticas, ambulatorias, lipo, etcétera, pero siempre va de la mano con la alimentación, con estos cambios que son más profundos. Y así en resumen fue como llegó Clínica Acorpus. Ya hace 12 años que tengo la clínica, pero desde la habitación que solicité en casa de mi mamá hasta allá esta clínica que tiene pabellón, que tiene salas, tiene otra infraestructura. Qué interesante. ¿Y el espacio físico de la clínica es un espacio que alquilas con un contrato de tantos años y tú montas toda la estructura para llevarlo a cabo? ¿Cómo funciona eso? La verdad es que funcionaba así hace 3 años atrás, que yo me compré la clínica, que compré el lugar, lo acondicioné completamente y ya la clínica es mía. Excelente. Y los profesionales cirujanos, porque es muy interesante cómo has comentado de que has empezado a incursionar en la cirugía estética a través de ser la misma persona que cuida a los pacientes post cirugía con los drenajes, con los masajes y demás. ¿Cómo fue ese salto a decir, me imagino que has visto que la cirugía estética, los tickets son muy buenos y te entendías muy bien con los pacientes? ¿Cómo fue ese clic de decir, bueno, voy a trabajar y a ofrecer las cirugías estéticas y encargarme de que el proceso para el paciente sea hermoso? ¿Cómo fue eso? Fue básicamente cuando tuve la suerte de cuando me cambié de oficina a una más grande, el dueño de esa clínica es cirujano plástico. Y yo empecé a hacer directamente su postquirúrgico, entre otros, y empezamos a conversar
del hecho de trabajar juntos, y él me empezó a presentar más médicos, así que por ahí como que partió y me metió el bichito como: Magdalena, dedícate a esto, porque era la parte también que es fácil, independientemente de que es lo que más genera en el área estética. La cirugía plástica genera mucho más que la cosmetología, que la misma nutrición. Pero a su vez era la parte que cogían la mayoría de los centros y la parte que les falta a muchos médicos, que entregan a su paciente postquirúrgico y ya lo ven a los 2-3 meses y no saben si se hizo bien su postquirúrgico, si se alimentó bien, si no se alimentó bien, Claro. si se comió la cirugía, no se comió la cirugía. Entonces el paciente quedaba abandonado, y cuando empezamos a trabajar en conjunto, él trabajaba en más lugares y me decía: acá en Acorpo es donde mejor me quedan mis pacientes. Y así empezamos con varios médicos, que es como acá les gusta trabajar acá porque el paciente está visto de una manera más integral. No es como: aquí está la tarjeta del kine, ve y anda y yo te veo en 3 meses más. No Claro. funciona así. Claro, claro. O sea que Acorpu es un lugar donde los cirujanos pueden elegir optar en hacer sus cirugías sabiendo que tienen un trato diferencial, o que tiene estas cuestiones, como dices tú, de que los postquirúrgicos ayudan muchísimo a los resultados, los pacientes están más cuidados. Es así, ¿cierto? Sí, es así. Bien. Y el paciente también queda mucho más feliz porque está contenido constantemente, piensa que nosotros trabajamos en este mundo, pero la mayoría de los pacientes no son ni siquiera del área de la salud, entonces tienen muchas dudas, muchas preguntas, y para que el médico conteste, a veces también tiene exceso de trabajo, no tiene tiempo para contestar cualquier duda. Cambia acá como vienen, 2-3 veces a la semana, hablan directamente con las terapeutas, o me llaman a mí, o hay un médico justo que está de turno, le resuelve dudas. Entonces siempre dicen, cuando vienen acá los pacientes, que les encanta acá, por eso mismo, porque se sienten contenidos todo el tiempo, no tienen que esperar a 2 meses, 3 meses para resolver una duda. Entonces esa contención yo creo que ha diferenciado al resto de las clínicas. Porque hay muchas acá, igual que en Argentina, que hay muchas Claro. clínicas, no es la única. Sí, tal cual, qué interesante. ¿Y hoy tienes algún socio o trabajas sola? Hoy no tengo ningún socio, pero estamos viendo la posibilidad de asociarnos con, de hecho, mi hermano, que ya vio que esto funciona. Ahora creyeron en mí. Ahora, ¿no? Cuando hay éxito, sí. Y nos vamos a asociar para inyectar más recursos a la clínica, para hacer más cambios y todo, Bien. para ir creciendo más. Perfecto. Voy pensando en los que están escuchando el podcast en este momento, las preguntas que podrían estar generándose, ¿no? Ha sido, me imagino que es una apuesta muy grande para alguien que es kinesiólogo, por más que tenga muy buen volumen, el montar una clínica, ¿no? Porque entiendo que la ganancia tuya en el hecho de montar una clínica tiene que ver con los módulos, en este caso. ¿Es así? ¿O adicional la montaste porque ya estabas captando pacientes? ¿Cómo fue esa transición de modelo de negocio, la inversión y demás? Fue paulatina, no fue tan, ahora como que ya se avanzamos hartas cosas, pero fue paulatino, y yo ya tenía pacientes, yo ya llevaba 4 años trabajando con pacientes, ya tenía un movimiento, pero no un volumen tan relevante. De hecho, fue uno de mis principales tropiezos, que también lo veo como una ventaja, que yo armé algo muy grande inicialmente y después me costó mucho llenar los box, rentar el lugar, pasé como por varios modelos de negocio que funcionaban, que no funcionaban. Por ahí hasta tuve que vender el auto, después tuve que ir a irme con mi mamá un tiempo para rentar mi departamento. Sí, fue como, bueno, todos los empresarios pasamos por lo mismo. Para que llegue a ser una gran empresa hay hartos tropiezos y cosas que uno a veces tiene que dejar, bondades que uno ha logrado y que tiene que dejar. Totalmente. Ya sea algo que sea superficial, que uno dice, dejo el auto, pero igual es un logro en que tú te sientes feliz y de repente es como, diablo, necesito volver a replantearme, esto no está funcionando. Entonces es como este momento donde tú te tienes que reinventar. Es diferente en todos los empresarios, pero es lo único que te lleva a hacerlo, ese riesgo constante en el que estamos, porque Claro. cada vez que vas creciendo, no es que ahí quedaste, crecí, tengo una clínica, no, van más desafíos, tienes que hacer que tu clínica sea segura, tener los mejores contratos para transportar a algún paciente en caso de una emergencia. Estás viendo tantas aristas que al principio no veías. Entonces esta constancia de ir siempre renovando tus ideas, viendo cómo crecer, Bien. es complejo. Para mí fue complejo. Yo tenía mis pacientes, pero no al nivel de, imagínate, como les comenté recién, de atender en una habitación. Se me ocurre abrir una clínica con 5 box
y era yo sola. O sea, ¿en qué momento yo iba a abrir una clínica con 5 box? Eso fue hace años atrás. Pero no. En cambio, cuando ahora abrí mi otra clínica, la que compré, la que hice un pabellón quirúrgico, ya, ahí yo me esperé, junté, ahorré, y ahí me compro la clínica. No hice lo mismo que había hecho la vez anterior, de hacer un lugar tan grande si no tenía los pacientes. Claro, o sea que primero lo que armaste es un lugar donde los médicos mandaban a sus pacientes al postoperatorio y creciste primero rentablemente desde allí, y luego hiciste la clínica con la cuestión quirúrgica para que adicional también puedan hacer sus... Ok, muy bien. ¿Y actualmente también captan pacientes para cirugía estética? ¿Tienen ganancia de eso? Sí. Se hacen cirugías estéticas. Tengo un pabellón de cirugía menor, por ende las cirugías ambulatorias se hacen acá, y cirugías más grandes como aumento mamario, lipoabdominoplastia, cirugías múltiples, se arriendan pabellones externos y los postquirúrgicos se hacen acá, los médicos ven a sus pacientes acá, solamente la cirugía se trata a un tercero. Interesante. Qué bueno cómo cuentas la parte de empresario. Cada vez que emprendemos y nos metemos en un negocio, es la cantidad de desafíos que al principio no vemos y nos ilusionamos con que todo va a ser una maravilla, y de repente son esos mismos desafíos los que nos motivan a atravesarlos. Y lo que contabas de la incertidumbre, también de esos riesgos que hay, no sé si te pasa, pero a nosotros que emprendemos también, que tenemos negocios y somos empresarios, ¿cómo es esta incertidumbre? Muchas veces es el combustible para seguir adelante, ¿no? Ahí te consulto, Magda, ¿cuáles son las estrategias de marketing que están aplicando ahora en Acorpus para atraer pacientes? Bueno, de las estrategias tuvimos que meternos en todo este mundo del marketing digital, porque piensa que yo no soy que se me haga muy fácil la tecnología. Y cuando uno parte, todo lo hace uno. O sea, al principio cuando partió Instagram, todo lo hacía yo, me ingresé a Canva, hacía lo antes y después, medio arcaico. De hecho, de eso no he borrado nada en Instagram, porque es como parte de mi crecimiento, eso arcaico que había antes, versus ahora que ya el marketing digital ya mucho es video, ya la gente una foto ya no tiene mucha relevancia una foto, sino más bien los procesos y la rapidez en la que tú tienes que lograr explicar en 10, 15 segundos el producto que tú quieres vender. Claro. Ya no sirve esta explicación tan larga, eso ya nadie lo ve en el fondo. Entonces, en cuanto a marketing digital, las estrategias han cambiado mucho en cómo tenemos que comunicar, que más rápido, que ahora quieren ver quiénes están detrás de esa marca, que me tuve que acostumbrar a hablar a una cámara como si nada, y me trababa mucho al principio. Los doctores también tienen que hacer sus apariciones en redes, porque a la gente le importa mucho saber Clínica Corpus, ¿quiénes son Clínica Corpus? Para que yo me interese en ir a verte. Entonces, y contenido simple. En el marketing digital actualmente estamos haciendo muchas veces trabajando también con inteligencia artificial para desarrollo, que es lo que más se está utilizando actualmente. ¿Qué específicamente de inteligencia artificial están usando ahí? En inteligencia artificial realizamos como, por ejemplo, las campañas, realización de algunos textos importantes, después eso mismo, igual como es un robot, convengamos, nos facilita mucho el trabajo, porque ya tú le hablas al robot, y de esto yo le tengo hasta un nombre, porque lo trato como una persona, porque funciona así. Y le digo, chefcito, mira, necesito esto, y me hace todo la programación de lo que necesito. Luego lo revisamos con el equipo de marketing, y esto obviamente lo humanizamos, pero imagínate que 2 horas de contenido que tengo que pensar, ya no lo pienso yo, sino que lo saco de acá, y es más fácil mejorar algo que pensarlo al 100%. 100%. Así que por ahí, chefcito, como le llamo yo, me ayuda, es mi partner, es mi nuevo desarrollador de contenido, así que anda bien para los que están de repente que no saben qué hacer o no saben cómo partir, hasta los textos de estos cortitos que se hacen para Instagram. Sí. Hasta eso te lo desarrollo, incluso tú le dices, no, está muy general, algo más profundo, algo con más sentimientos, que no sea tan frío, y lo cambia, y lo cambia, y lo cambia. Entonces, de verdad, la inteligencia artificial en este rubro facilita bastante las cosas. Tal cual. Vos sabés, Magdalena, que acá nosotros decimos que en la universidad o donde estudiamos nos enseñan a ser un gran médico, a aprender mucho de medicina y a gestionar pacientes, ¿no? Pero una vez que comenzamos a hacer tratamientos, cirugías ese tipo de actividades, empezamos a cobrar por ellas, de repente tenemos un negocio.
pero la universidad nos enseñó a ser médicos, pero no a gestionar un negocio médico, un negocio de la salud. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo. A ningún profesional en ningún área te enseñan a desarrollar realmente un negocio, ni siquiera a un ingeniero comercial, porque como le enseñan a fortalecer lo ya creado. Y por ahí sí hay que crear algo, pero en estricto rigor todos llegamos al emprendimiento o a ser empresarios desde la nada, o sea, sabiendo nada. Yo me acuerdo que de los ramos que tuve de desarrollar programas y cosas no tienen nada que ver con la realidad. Hay muchas aristas que no manejamos. Yo manejo nutrición, hoy por hoy terapia endovenosa, nutrición ortomolecular, etcétera, etcétera. Pero yo no sé de finanzas. Acá el Servicio de Impuestos Internos es una entidad donde nosotros pagamos impuestos. No sabía cómo funcionaban. Cuando recién partí, tuve que pagar una multa porque no sabía que se pagaba y se llenaba un formulario por internet y no tenía ni ventas, y tuve que pagar un impuesto porque no puse que tuve 0 ventas. Entonces hay tantas aristas que tú no tienes idea dónde te metiste, y de hecho es tan difícil. Hablaba el otro día con mi contador. Es tan difícil para un negocio que está partiendo que le vaya bien, por eso tantos cierran y la mayoría fracasa, porque es tan complejo mezclar los conocimientos tuyos para hacerlo un servicio y venderlo con que el marketing por un lado para captar pacientes, que los temas legales, son tantas aristas que uno no ve, que es muy fácil fracasar. Por ejemplo, yo siempre digo, yo no tengo hijos. Yo creo que si yo hubiese tenido hijos, quizás me hubiese demorado aún más en lograr este sueño y probablemente hubiese fracasado. Porque muchas veces, cuando me tuve que ir a vivir a la casa de mi papá, no tenía plata, era lo que ganaba era para pagar ciertos insumos, para pagar la luz, para pagar el arriendo, y mi mamá me tenía, imagínate, ya la nutricionista me había pagado los estudios, ya me había ido de la casa, ya estaba totalmente independiente y tuve que retroceder todo eso. Probablemente si yo hubiese tenido hijos, hubiese hecho ese retroceso pero para que me contraten en un lugar y tener un sueldo fijo, porque esa aventura quizás no la habría podido cursar porque es muy compleja de hacer. Sola, claro, no importa, pero con hijos yo creo que probablemente no estaríamos aquí. Claro. ¿Y cuáles son los desafíos del lado del marketing, ¿no? Esto de captar pacientes o retenerlos. ¿Dónde crees hoy que están los desafíos para la clínica? Los desafíos, yo creo que cada vez hay más personas que tienen clínicas, más médicos que hacen sus clínicas, kinesiólogos a veces que también incursionan en este mundo, o empresarios, ingenieros que quieren hacer un negocio, y se está transformando en que es muy común tenerlo. Entonces empiezan a bajar demasiado los precios. Entonces se vuelve una competencia donde, claro, por un tiempo bajan los precios, captan, empiezan a llevar a los pacientes de otras clínicas que están buscando solo el precio, y como ellos pueden perdurar en el tiempo, tienen más recursos, van matando a los más chiquititos. ¿Cómo pasa cuando se instala un supermercado? Va matando al más chiquito porque baja tanto los precios, pero el chiquitito no puede mantener esos precios en el largo plazo tan bajos, porque hay que pagar a la recepcionista, al equipo de marketing, al equipo de contabilidad, a los médicos. O sea, hay que cancelar todo. Yo no puedo bajar todos esos precios de un momento a otro, como los cancelo. Entonces yo creo que por ahí va el tema de que como con el marketing mostramos qué ganas tú con operarte acá. Claro, vas a operarte al lado, te operaron en $1,000, acá se le opera no $1,000, por ejemplo $1,500, pero ¿por qué hagas esos 500 más adicional? Y ahí donde está la exposición que uno tiene que tener, de explicar, de hablar, de comentar en redes sociales, de mostrar las cirugías, ciertas partes, ciertas evoluciones, cómo llegó este paciente, testimonios, y hacer como este trabajo de hormiguita, que es el que hace que uno se mantenga vigente finalmente, porque las empresas grandes siempre van a hacer que las más pequeñas puedan quebrar, siempre. Tal cual. Qué manualidad la cantidad de aristas. Es como un pulpo, tenemos que estar con 8 manos mirando cada una de las áreas. Y bueno, vos para aprender todo esto que ya sabes, que ya tenés tu clínica, que ya la querés crecer, que estás buscando un socio y demás, ¿esto lo aprendiste en algún tipo de universidad, en algún lugar formal, o solamente haciendo y aprendiendo, equivocándonos? ¿Con algún Sí, coach? yo creo que en ensayo y error, porque yo hice un diplomado igual en gestión de empresa, hice un curso también en gestión de empresa, que te ayuda quizás a ordenar un poquito la empresa, a entender cuándo hay que tener un modelo de negocio, la importancia de tener una misión, una visión, que a veces uno cree que no tiene tanta relevancia, pero al final es la base de donde tú quieres ir.
pero yo creo que el hacer es el 90% de mi clínica es el hacer, y el 10% de cursos y cosas, pero muchos cursos, muchos diplomados que uno hace, en realidad no se condicen con lo que uno va a sortear en el camino. ¿Por qué? Porque generalmente las personas que te enseñan a ti son personas que no tienen empresa, son personas de libro. Entonces te pasan una teoría que en la práctica no se aplica. Exacto. Ahora, de hecho, nosotros en Acorpus estamos haciendo algunas capacitaciones y cursos para esteticistas, para kines, para enfermeras que se quieren involucrar en este mundo, y ya llevamos algunas capacitaciones, y ese es el tema. Que a mí me hacen muchas preguntas de otros cursos que han hecho y me dicen, pero ¿por qué esto sirve para tal cosa? Pero esto igual sirve para borrar un tatuaje. Y yo, no, miren, esta es la teoría, piensen en esto, ya. Pero esto ahora llevémoslo a la práctica, pensemos cómo funciona el cuerpo, veamos el punto de vista fisiológico del cuerpo, anatómico, cómo esto va a borrar esto otro, ¿lo entienden? Sí. Porque yo hartas profesoras que dicen sí, pero lo dicen porque lo leyeron, pero no lo aplicaron y no lo pensaron. Entonces, muchos cursos, claro, pasa eso, diplomados, pasa eso, magíster, pasa eso. Sí, bueno, está muy bueno lo que decís. O sea, el hecho de haber hecho una formación te ayudó mucho, pero a su vez no fue lo justo que necesitaba, justamente por esto que dices, por ser frases repetidas de un libro y demás. Te pregunto, si hubieras tenido un coach, una mentora que ya tuvo su clínica y que te dice, Magda, vamos a hacer 3 meses intensivos y te voy a explicar un paso a paso. Es más, imagínate, vuelves 15 años atrás y te encuentras con la Magda de hoy que se encuentra con la de 15 años y le dice, te oriento. Exacto. Entonces, ahí está el punto, ¿no? El hecho de poder encontrar coach y mentores que ya hayan logrado lo que uno busca lograr, que hablen desde la experiencia, desde la experiencia, y que adicional puedan darnos algo personalizado, ¿no? O sea, versus un MBA o una cuestión, como dices, de libros. ¿Qué piensas acerca de eso? Mira, en realidad sí es el mejor sueño que me han puesto en la vida. Yo creo que a los 3 años ya habría sido CEO de mi propia empresa. Claro. Pero sí, yo creo que es fundamental tener un coach que haya pasado por lo que tú pasas. Yo creo que esa es la clave, poder rodearse con personas que también a lo mejor no tienen una clínica, sino que también tienen empresas, porque sorteamos cosas muy similares. El rubro puede ser distinto, pero la estructura y el cómo se van dando las cosas es muy parecido. El tener que vender por redes sociales es muy parecido, el tener que tener contador, tener que tener abogados, todo ese mundo es similar. Entonces, claro, yo creo que si existiera como una escuela de coach para cada área, para los emprendedores, ahí tengo una idea de negocio nueva, como una academia de negocios así, por área, yo creo que el ideal de cualquiera. Ahora que como estamos hablando netamente de medicina, de centro de estética, claro que sí. Imagínate que yo de pronto tengo amigos o médicos que han abierto sus clínicas, incluso para aperturar. Acá está el Seremi de Salud, que es un poquito complejo, que tiene muchas exigencias, que a veces las prácticas tampoco se han actualizado, pero igual hay que cumplir con esas exigencias. Y de repente los mismos médicos o enfermeras que quieren abrir algo, yo voy y cobran desde $1,000 hacia arriba esta asesoría. Y yo he ido como, mira, hagamos esto, hay que presentar esto, abre esto otro, ve el tema de la electricidad, esto se saca allá en esta oficina, porque ya lo hice y lo he hecho 3 veces, porque he cambiado la oficina 3 veces de lugar, por ende he tenido que certificarla 3 veces. Y para mí es fácil, pero para ellos es como, mira, Santiago, ¿cómo te pago? Oye, que no, trae un cafecito nomás de la mañana. Mira, ojalá yo hubiese tenido a alguien que me hubiese ayudado. Entonces, lo único que te voy a pedir es que el día de mañana tú vas a crecer, te va a ir bien y va a llegar alguien igual que tú a pedirte ayuda. Entonces, ayúdalo y así vamos creciendo en esta cadena, porque al final yo creo mucho en la energía y que todo se devuelve finalmente, y yo creo que eso también hace que a uno le vaya bien, con esfuerzo, pero bien, pues ayudar también al resto. Y eso siempre le digo a los médicos o amigas que han abierto clínicas, que es como, oye Magda, ¿cómo te retribuyo esto? Cuando veas a alguien que sea como tú, en este momento, retribúyenselo también y ayúdalo. Claro.
Muy interesante esto que mencionas. En las escuelas médicas es muy habitual esto de decir un médico ayuda a otro porque lo ayuda un médico, y toda esta camaradería, se podría decir. No todos lo hacen, pero bueno, la gente que ha recibido generalmente alguna ayuda tiene esa tendencia a querer retribuirla a un siguiente escalón, ¿no? A una siguiente generación que viene más atrás en su camino. Ahora en el podcast entra lo que es la sección que te mencionamos justo unos minutos antes de largar el vivo, la grabación, perdón, sobre la sección de la varita mágica o la lámpara de Aladino, donde vamos a ver una situación hipotética. Pero quisiera hacer una aclaración, porque esta sección generalmente trabaja sobre lo que uno hace, lo que uno ama, lo que uno se siente mejor, y generalmente cuando trabajamos con médicos eligen una especialidad. Pero vos estás mencionando algo que es tu especialidad y pareciese venir más por el lado del emprendedor, ¿no? Más por el lado de las habilidades que tienes para crear, algo en lo que has invertido mucho para aprender y lo que tienes para dar mucho valor. Entonces te voy a invitar a que también lo consideres. No quiero guiar tu respuesta para ese lado, sino para que lo analices con el grupo de cosas que se te vengan a la mente. Y la pregunta es la siguiente. Si tuvieses una varita mágica que encuentras por allí, ¿en qué te gusta? ¿Cuál sería tu situación ideal de acá a 2 años? ¿Qué se te viene a la cabeza que te haría muy feliz en cuanto a un combo general, laboral, vida, equilibrio y demás? ¿Qué te gustaría estar haciendo de acá a 2 años? Tómate un minuto para pensar eso y vamos a trabajar un poquito sobre ese sueño. Mira, en realidad, lo que me gustaría mucho de aquí a 2 años más es no estar trabajando tanto, poder desligarme un poco más de la oficina, no venir tanto. Yo sé que cuando he dicho esto, la gente cree que estoy loca porque dice, Magda, la gente a los 60 recién se libera del trabajo. Pero en realidad yo invertí todo mi tiempo, mis conocimientos en este proyecto, pero yo no me visualizo, me encanta, lo amo, lo adoro, pero yo no me visualizo con este nivel de trabajo porque lo que la gente no ve, cree que se independizan y van a trabajar menos. Mentira, porque van a trabajar 5 veces más. Entonces, mi sueño, más que quizás tener más clínicas, si se da bien, es bajar el nivel de estrés que uno tiene, el nivel de compromiso, de venir que todos los días, que ir a reuniones, que estar en eventos, que falta algo, que se cae algo, que tengo eso de ser tan pulpo. Me gustaría, y estoy trabajando en eso, para de aquí, lo tengo pensado a mis 40, poder tener esa varita mágica y trabajar en que más personas también poder delegar todas las funciones que tengo, que eso cuando uno hace su empresa es súper difícil porque uno cree que uno nomás hace todo perfecto y sí tiene un porcentaje de verdad porque nadie se va a comprometer tanto como tú, pero sí puedes tener ciertos lugares y ciertas cosas de poder delegar para que de tal manera tú te desligues un poco, no de tu proyecto, de tu sueño, pero sí del nivel de esfuerzo, de trabajo, de concentración, exacto, de estar el día a día. Eso me encantaría. Exacto. Bueno, es muy interesante porque creo que somos muchos los que coincidimos con este pensamiento, e incluso también los médicos independientes. Por ejemplo, teníamos un caso de un médico en Buenos Aires que trabajamos hace unos años, donde él decía, yo quiero tener más tiempo y quiero ganar más. Parecía algo como dices tú, si digo esto van a pensar que estoy loco. Y nosotros con Ariel dijimos que no estaba loco y que había maneras. Por ejemplo, en el caso de él, pusimos cirujanos que estaban empezando a hacer las consultas, entonces él ya tendría consultas previas. Los controles a partir del tercero ya lo trabajaban estos cirujanos que estaban aprendiendo y que ganaban muchísima experiencia, que no eran ni siquiera costosos. Y así fuimos haciendo un par de cambios que logró que él casi duplique su trabajo y reste un 30% de su trabajo actual, lo cual puede sonar poco, pero cuando uno está saturado un 30% es un montón. Es bastante, y más si estamos hablando que ganamos el doble. Entonces fue una buena ecuación que duró un tiempo y demás. Vamos en el caso que mencionas ahora. Dijiste los 40, quedan unos años todavía. Yo creo que incluso depende el ritmo con el que uno lo quiera alcanzar. Puede ser más que suficiente o puede estar bien. La pregunta que te hago es, las clínicas actuales, ¿tienes una clínica? ¿Tienes 2? Son 2, pero están unidas, porque una es como del área estética, de consulta, y en el otro área está el pabellón quirúrgico.
Bien, perfecto. Aquí tenemos una primera opción. Nosotros en lo que es la metodología de médico empresario, tenemos algunos ingredientes, a veces en algunos videos lo mencionamos con los 5 pasos, y los cuales tienen que ver con la hiperespecialización, es decir, ser el mejor en algo. Después, tener un paciente ideal para eso, es decir, quién está buscando eso, definirlo bien, y algunas cositas más que vamos a ver por delante. Ahora la pregunta que se nos pone en la mesa es: ¿vamos a definir nuestras clínicas o nuestra marca de clínica, nuestra marca de cirugía estética como lo mejor en algo, que podría ser la cuestión esta de que somos los que menor tasa de complicación tenemos por cómo tratamos los postquirúrgicos, que somos los que mayor tasa de referencia en la cirugía genera porque la experiencia del paciente fue superior, porque vamos a decir que los resultados, que el trabajo que hacemos en el quirófano se potencia porque es como, yo siempre a veces digo que hacer una cirugía plástica junto con el postquirúrgico tiene que ver como hacer un arte en una manteca. Si hacemos un arte en una manteca y después se sube la temperatura, se nos derrite. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hacemos un arte en el quirófano y después no hacemos un buen postoperatorio con los drenajes y con todos estos tratamientos, el resultado no va a perdurar de la misma manera que salió del quirófano. Entonces, por eso es tan importante esto. Quizás también tenga que ver con esos 3 beneficios, por ejemplo, de tu clínica. Esa es una opción para que trabajemos. Y la otra opción es decir, yo me voy a dedicar a ser una coach espectacular, grosa, donde doy muy poco tiempo, pero de mucho valor, a médicos que quieren tener esto que tengo yo. Y para eso tendremos que, por un lado, ver cómo automatizar tu clínica, porque si no vas a generar ingreso con esto, pero vas a estar estresada con tu clínica, ¿sí? Y por el otro lado, tenemos que ver cómo hacer para que vos puedas dar 2, 3 horas de tu día, 4 si se quiere, en reuniones de café divinos, en bares increíbles o desde tu casa con un té en tu living y de pantuflas, y cobrar mucho por eso para cirujanos que dicen: Magdalena es la hermana mayor que ella misma quiso tener. Ese podría ser hasta el eslogan que digan: wow, es la hermana mayor que me guía en esto, y por supuesto que tiene un costo. ¿Qué te llama más al corazón? Porque para una hiperespecialización se tienen que dar 3 cosas: que hacerlo te genere mucha satisfacción, que seas buena haciéndolo y que haya una demanda del mercado. ¿Para qué lado crees que te inclinas? ¿La clínica? ¿Esto coach? ¿Qué dices? Coach, sí. Coach, bien. Está bueno seguir el corazón en esto, porque cuando nos dedicamos a algo que nos produce placer, ya el estrés es menor y la satisfacción de hacerlo también se multiplica. Bueno, vamos a jugar entonces un poco con esto de coach. Dijimos que para la hiperespecialización tiene que ser algo que me guste hacer, algo que sepa hacer bien y algo que la gente pida. Ya sabemos que la cirugía plástica está en total auge, que las redes sociales están generando mayor consumo de la cirugía plástica, que la gente sabe cada vez más. Sí, por eso también esta cuestión de que caen a las consultas diciendo: quiero que me haga esto con esto. Y yo, sí, pero ¿cómo sabes tanto? Porque vi los TikTok, porque vi esto, porque el doctor fulano de tal dijo tal cosa, ¿no? Entonces, ya sabemos, tendremos que definir entonces este coach. ¿Qué es lo que ofrecería? Digamos, ya sabemos que a través de estos últimos años vos has pasado un montón de errores y has podido entender cuál era el camino correcto que con tantos errores fuiste descubriendo para llegar a tener tu propia clínica, para tener el nivel de facturación que manejas hoy y para tener a tu corta edad, que por las dudas, y esto lo hablamos previo a la llamada, Magdalena es la CEO más joven que hemos entrevistado en Médico Empresario, lo cual habla muy bien de tu expertise, de tu instinto, de tus capacidades, y que bueno, a tu tan corta edad has podido recorrer y encontrar y tener éxito en eso. ¿Cómo lo resumirías en una frase? Ayudo a médicos a tener sus propias clínicas, ayudo a clínicas a hacer su mejor versión. ¿Qué te suena más en lo que hiciste vos? Te ayuda a recorrer el camino, te digo cuál es el camino. Yo creo que entregar el conocimiento para que empieces a facturar antes de lo pensado. Una cosa así que tenés que hacer. Excelente. Realmente uno hace negocio y todo es para tener mayor liquidez, obviamente. Exacto, exactamente. Iba a decir algo. Y esa liquidez se logra piensa, acá se dice que en promedio ninguna empresa antes de los 5 años empieza a generar números azules y convenientes. Uh-huh. Ya, entonces creo que estos 5 años se podrían traducir en 1 o en 2, porque te saltas todos esos tropiezos y todos esos conocimientos que hablábamos al principio, que el tema legal, que imagínate pagar una multa a servicio de impuestos internos de gratis, que ni siquiera estás produciendo y ya estás pagando impuestos y multas y cosas que no correspondían por el desconocimiento. Sí, Ari, vas a decir algo.
Sí, con esto de que uno a veces quiere enseñar lo que más le ha dolido, ¿no? Entonces, o lo que más ha padecido. Las ventas han sido algo, o los ingresos en tus clínicas es algo que has visto también, que supongo, pero confírmamelo, que si hubieran venido o estado mucho antes, muchos problemas se hubieran evitado, como volver a la casa de mamá, vender el auto o lo que sea, ¿no? Entonces, Exactamente. de ese lado, ¿no? Sí, porque hay muchas cosas que a veces uno las ve terribles y ahora pasó el tiempo y dije, uy, me ahogué en eso, si eso no tenía ni relevancia y la sufrí tanto ahí por eso. Y en realidad no era tan grave como este otro problema que sí, después pasa el tiempo y este otro problema tampoco lo vi tan terrible. Claro. Ya, incluso, por ejemplo, en este rubro del área de la salud, también hay mucha importación de máquinas, compras de equipos, los equipos son carísimos, no hay equipo en el área de cirugía plástica y del área de salud que no cueste muchos ceros. Claro. Entonces, a veces, o la primera vez que yo importé un equipo, claro, vi que era más económico, tipo, lo traje por internet, tuve que pagar una fortuna por sacarlo de la aduana, al final el equipo se echó a perder, no tenía servicio técnico acá, no, fue horrible, fue horrible. De hecho, cuando me preguntan, voy a comprar un equipo que sale más, no, compra algo acá, va a salir más caro, pero más que todo, servicio técnico, porque todos los equipos necesitan ir a sus mantenciones y eso te asegura que sigan funcionando de manera óptima. Bueno. Entonces, todos esos detalles, de verdad, que me acordé de un equipo que compré de depilación láser, que había vendido muchos tickets. Y voy a enchufar el equipo, y el equipo tenía un amperaje mucho más alto de lo que debería tener. ¿Te fijas? Sí. No lo podía. Tuve que hablar con la compañía para que... Fue todo un tema y tuve que devolver la mitad de los tickets que había vendido. Entonces, no, fue horrible. Entonces, me acuerdo de eso y lo pasan muchas personas que compran su equipo. Así que eso creo que sería un gran tropiezo a evitar. Qué interesante. Sí, por supuesto, pero no quiero dejar pasar por alto algo que comentabas, que para un coach es algo muy bueno cuando está mentoreando. Nosotros hacemos esta actividad, por eso también lo podemos comentar, pero es esto que tenías un problema que en el momento te parecía gigante y por ahí te ahogabas, lo que decimos muchas veces, te ahogabas en un vaso de agua y con el paso del tiempo te das cuenta que ese problema no era tan grave. Y lo mejor de todo, de darse cuenta uno de eso, es que enfrenta los problemas de manera muy diferente cuando tiene ese recorrido ya en la espalda, ¿no? Entonces dice, sí, yo antes me preocupaba por tal cosa, tranquilo, no es tan grave, capaz que no te das cuenta ahora, pero en unos años te vas a dar cuenta. Así que eso lo quería remarcar porque lo sacaste muy fácil a la luz. Sí, quiero aclarar, antes que sigamos con el ejercicio, de que esto no está patrocinado por Magdalena de Quevedo, porque justo lo que estamos armando tiene el público de quien escucha este podcast, así que de paso vamos a aprovechar esta instancia para hacer el mejor trabajo posible y que, bueno, que incluso quienes estén escuchando y puedan decir, Magdalena Quevedo es la persona que yo necesito para que me guíe, bien, fantástico, a montar una clínica, ¿no? Aquel que quiera montar una clínica, me parece que viene por acá. Bueno, entonces, hiperespecializarnos podríamos decir entonces que soy el camino a generar tu propia clínica. En países como Chile, Colombia, que sabemos que la mayoría de los cirujanos optan por tener su propia clínica y se encuentran en esta situación de decir, no sé qué pasos seguir para tener una clínica. Hay otros países, en Argentina, por ejemplo, el cirujano opta por no tener una clínica porque van a clínicas donde van muchos cirujanos, ¿no? Entonces, hay nicho y mercado para todo. Entonces, vamos a ir a la especialización donde yo Magdalena, te ayudo a montar tu propia clínica. El paciente ideal es el segundo plano, es decir, ¿quién es el segundo paso de este método? Es decir, ¿quién es el paciente ideal? En este caso está clarísimo quién es el paciente ideal. Son cirujanos plásticos que tienen pacientes y que quieren seguir creciendo en ese camino y poder montar su propia clínica, pero tienen el dolor de que no saben, no tienen para errar tantas veces, porque sabemos que errar también cuesta dinero y cuesta tiempo, que quizás tengan hijos y digan, ¿cómo puedo hacer para no tener que volver a lo de mi mamá? Y quizás justamente esta solución sea eso, ¿no? No vuelvas a lo de tu mamá, no pases por ahí, yo te ayudo a hacerlo sin que vendas tu auto, por ejemplo, ¿no? Entonces, sabemos que el paciente ideal son cirujanos plásticos que vienen de su clínica y que tienen esos dolores. Ahora hay una parte interesante que vos la mencionaste al principio del podcast, y es la parte de cómo diferenciarnos, porque si no,
terminamos siendo competencia de precio y no llamamos la atención. Vos tenés algo muy clave en esta diferenciación. Es que sos ya la dueña de una clínica. No eres una mentora que estudió un libro y que te enseña a tener una clínica, sino que tú ya tienes tu clínica. Por ejemplo, con Ariel tenemos una marca de cirugía plástica hace 9 años y enseñamos cómo tener más y mejores pacientes porque hace 9 años que lo hacemos. Entonces, el hablar, somos esos hermanos que te enseñamos cuando eres cirujano y no tienes buenos pacientes o peleas por precio y demás. Bueno, en este caso tú eres la hermana que tiene la clínica y que enseña eso, ¿no? Entonces, podríamos poner que tu diferenciación es que ya recorriste ese camino y que lo lograste con éxito a esa temprana edad, ¿no? Exacto. Y también he podido contribuir en otras clínicas de conocidos, incluso de pacientes que a veces quieren dedicarse a algo del área de la estética o de la salud. Y como, Magda, ¿dónde hago este curso? ¿Cuál es el mejor? ¿Dónde voy? ¿Qué hago ahora? ¿Qué sigue? Y yo como, mira esto. Entonces he podido contribuir en el desarrollo de otras empresas, no tan cercano ni mano a mano, pero sí a desatar esos nuditos que encontramos en el camino para poder seguir el tránsito del mundo del empresario. Claro, totalmente. Bien, ¿qué más se te ocurre, Ariel? Ya tenemos una especialización, un paciente ideal, una diferenciación. Bueno, ahora falta que algo que les pasa a muchos coaches. Y nosotros somos del lado emprendedor desde antes y después con estos negocios, es no sentir el síndrome del impostor, porque te hemos escuchado, ¿conoces sobre el síndrome? Bueno, te hemos escuchado y que ayudabas a gente a hacer alguna actividad, a mejorar su clínica y demás, pero la retribución era, bueno, después ayuda a otros. ¿Te animarías a cobrar por esto? Sí, en este podcast se me ocurrió esto de desarrollar negocio a través del desconocimiento. Entonces, como que, claro que me gustaría cobrar por eso, pero nunca he cobrado por ayudar a alguien a hacer su clínica. Pero claro, si lo tomo como un trabajo, como algo que voy a salir, también voy a sacar tiempo de la clínica de acá, voy a tener que dejar encargados acá para ver otros proyectos. Claramente tendría que generar un cobro y sería el ideal porque también es lo que me gusta hacer. Tengo la experiencia para hacerlo y obviamente tendría que haber una retribución de un cobro porque significa que me salgo de estas labores para poder emplearlo en estar codo a codo con tu trabajo, porque no estos consejos que yo he dado, mira, anda a tal parte, saca esta hojita de allá, esto se paga acá, no es algo tan superfluo, igual que voy a tener que formar a un empresario a que tenga su clínica, mira, seleccionemos el perfil del secretario es el perfil de quien trabaja contigo es todos esos detalles, claro, voy a tener más tiempo, por ende sí me gustaría rentabilizar. Nosotros tenemos muchos médicos que están trabajando en el método médico empresario, que es una metodología de 3 meses, que es justamente para esos pacientes que quieren tener más y mejores pacientes, cuando decimos mejores, que sean menos problemáticos, que paguen más por la solución. Creo que habría que avisarles a ellos que cuando ya estén saliendo el programa y estén con más y mejores pacientes, el siguiente paso es Magdalena, así que podemos ordenar esa escalera de decir, bueno, ya en el mercado, para el que no conocía y dice, no sé, salgo de la universidad, pongo un Instagram, ¿qué hago? Bueno, ya muchos saben que el método médico empresario los ayuda a lograr eso, ¿no? Diferenciarse en algo, tener un paciente ideal, poder tener más y mejores pacientes y bueno, que quizás para aquellos que después de eso opten decir, bueno, ahora quiero tener una clínica, poder hacer el curso de Magdalena y desde ahí, si te pones a pensar, hace mucho sentido de que lo cobres, porque eso también te va a permitir dar más valor y cuando alguien quiere algo, busca que sea el mayor valor posible. Por ejemplo, si yo soy cirujano, pasé por el método médico empresario, ahora estoy teniendo entre 10 y 15 cirugías high ticket, de esas que salen más dinero porque soy el especialista en algo puntual y quiero tener una clínica porque ya estoy juntando mucho capital, tengo tiempo, quiero un siguiente desafío. La realidad es, número 1, yo soy tu paciente ideal. ¿Por qué? Porque tengo dinero, puedo pagar por eso. Ya hago 10, 15 cirugías high ticket, aprendido a través del método médico empresario, no tengo problema por pagarte. Entonces, primero te debería dar menos pena. Segundo, si yo tengo ese dinero y esa ambición, no quisiera que me regales 1 hora. Prefiero pagarte y que me coaches un par de veces por semana.
y que tengamos algunos cafés y que tengamos una hoja de ruta y que me digas, Tomás, vamos a trabajar tanto tiempo, que es lo que necesitamos para tener tu clínica, 1 año, 6 meses, 2 años, lo que diga el programa. Entonces, cuando entendemos que el paciente ideal, que es lo que dijimos ahora, tiene un dolor y una necesidad, pero una situación, por ejemplo, yo gano 10, 15 pacientes que le cobro $8.000, tengo dinero para invertir y tengo una ambición. Entonces hace más sentido que a mí me ofrezcas un plan y un ticket caro. Mira, Tomás, esto te va a salir $20.000. Bárbaro, si yo los tengo, no me da pena y me gusta más porque sé que puedo contar contigo a lo largo de un proceso y ahí podemos generar mayor valor. Entonces, en base a esto que dice Ariel, si estás dispuesta a cobrar, bueno, quizás si lo vemos desde el lado de que sos hiperespecializada en crear clínicas para cirujanos, que tienes un paciente ideal que ya tiene dinero, porque ya tiene muchos pacientes, porque hizo el método médico empresario o alguna otra metodología o proceso para tener muchos pacientes. Y bueno, después el tema de cobrarlo se hace mucho más sentido. Entonces, por eso es importante cuando definimos los cimientos de nuestros negocios, el pensar bien, ¿qué hago? ¿Para quién? ¿Y cómo es ese quién? Porque si yo no te decía que hago 15 cirugías high ticket bien cobradas, quizás te daba pena cobrarme porque pensabas que no tenía el dinero, porque estoy arrancando. Entonces, eso significa que no teníamos bien definido nuestro público ideal. Y también el tema de diferenciación. Si quizás nosotros salíamos a contar en las redes, te ayudo a tener tu clínica, pero no me diferenciaba, no tenía un aval como decir, soy Magdalena, la dueña de Corpus, que con 36 años logré todo esto y te puedo allanar el camino, hacerlo más fácil, tampoco lo diferenciaríamos. Y después vienen algunas estrategias más como la escalera de valor, que es decir, cómo divido en fragmentos este camino. Va a haber gente que va a decir, Magdalena, tengo tiempo y dinero. ¿Cómo lo logramos? Y van a venir otras personas que digan, yo no me animo a empezar todo de golpe. ¿Cuál sería el primer paso? Entonces le vamos a ofrecer un servicio para ese primer paso, cosa que cuando lo logres diga, ¿y cuál es el segundo paso? Es decir, va a haber clientes, cirujanos, pacientes, desde cada uno que esté escuchando el podcast lo irá pensando, que va a querer nuestra transformación total. Y va a haber otros que van a decir, yo quiero hacerlo de pedacitos. Y por eso se crean los que son las famosas escaleras de valor. Por ejemplo, hay un ejemplo de nuestro programa que es el del dentista, que decimos, la transformación total es aquel que tiene los dientes y una sonrisa fea, mal alineada y oscura. Y por otro lado está el paciente que, y ese mismo paciente quiere llegar a tener una sonrisa brillante, con dientes alineados y demás. Podemos ofrecerle la transformación completa con un paquete que diga, venís y te vas en 6 meses con la mejor sonrisa. O podemos decirle, vamos a dividirlo en etapas, limpieza, después blanqueamiento, alineación e incluso un servicio VIP de cirugía estética para ciertas cosas que tu genética no trajo, ¿no? Esas son las famosas escaleras de valor. Quizás para tu programa de coaching podríamos pensar cómo sería esa escalera completa tener tu clínica o cómo sería esos servicios de aparte, ¿no? Esto es un poco lo interesante de las herramientas y esto que hablamos de tener un mentor, un coach que te vaya guiando en el paso a paso como lo puedes ser tú con aquellos cirujanos que ya tienen éxito y que quieren tener el siguiente nivel que es su propia clínica. ¿Te hace sentido todo esto? ¿Cómo lo ves? Sí, súper interesante de realizar y de ir desglosando también, como fue algo que me hicieron pensar en el momento. Claro, como ir desglosando todo esto me genera harto interés porque a veces uno tiene mucha información y cuando quieres explicarla a alguien también hay que explicarla con un sistema, sistematizar esto, ordenarlo, porque tampoco es, claro, con este podcast de hoy día tampoco alguien va a armar una empresa. Claro. Se va a ilustrar, ¿cierto? Pero Exacto. Va a necesitar este paso a paso que, como decías tú, ya mira, aunque sea el curso completo para tener una clínica con cirugía y todas las cosas, pero aunque yo le enseñe eso a alguien, también tengo que enseñarle el paso a paso. Entonces, me hace mucho sentido. Bueno, qué interesante porque bueno, esto primero que nada, como recién mencionabas, ¡pum!, salió recién en el podcast, es tanta información para procesar. Yo creo que va a haber alguna de tus caminatas, salida de running o lo de trekking que vas a estar pensando en esto. Y sí, tal cual como lo mencionas, nosotros en este episodio trabajamos las herramientas de médico empresario que ayuda, en este caso, en el caso nuestro, que no es a clínicas, sino a médicos a tener más y mejores pacientes, a tener un vistazo, a entenderlo, a empezar a pensar. Pero después lo importante es poder hacer un paso a paso y agarrar a nuestro paciente, a nuestro cliente, a nuestro médico de la mano y acompañarlo en ese proceso, justamente para que lo pueda acelerar y que no demore lo que demoramos nosotros. Nosotros tuvimos 9 años en una marca de cirugía, no es que demoramos 9, pero no demoramos 3 meses. Y en 3 meses sí hacemos el programa. Entonces, tu sesión de mentoría también tendría que tener alguna acotación de tiempo para decir, lo que yo logré en 10, 15 años, lo hacemos en 6 meses, por ejemplo, ¿no? Entonces, la otra persona puede ver esa
esa presión de tiempo, decir, wow, cuánto conocimiento a cambio de este valor en este tiempo. Bueno, nada, creo que hay mucho por hablar. Ari, si querés. No, por ahí ya entramos ahora en la etapa final del podcast, pero sí has dado muchos consejos, ya has tirado acá muchas alternativas y también comentabas que ayudabas a otros profesionales, pero viste que hay algunos médicos por ahí algún profesional que quiere iniciar su propia clínica, como en tu caso, o que está ahí para dar ese salto y no se anima o se siente inseguro. Si querés tirarle más algún tip, algún consejo desde el punto de vista de la Magda CEO empresaria. Yo considero que para los médicos es muy complejo armar una clínica y entenderla. Tengo muchos médicos que de pronto yo digo, doctor, haga su clínica, si usted ya tiene el bagaje, tiene todo. No podría, y se entrampan en cosas que yo las veo siempre porque ya las hice. Entonces de pronto el tener ese apoyo, como dicen ustedes, un mentor, alguien que lo oriente y le saque esas trabas que tenemos todos en la mente, pero los médicos aún más, porque el temor de que tenga una clínica, que hacerme cargo de todo, que los pago, que como que colapsan al pensar en todo eso, y no es tan complejo porque hoy día para todo hay programas, para todo hay como centralizar la información, entonces no es tan complejo como lo ven. Entonces lo ideal es, a partir de este podcast, puedo decir que es importante el médico que está a punto de buscar un mentor, pero lo más importante es que ya lo haya hecho, ¿no? Que llegue alguien que te puede decir como no, que ya lo haya hecho. Claro, tal cual. Sí, de una. Bueno, aprovecho para saludar a la doctora Márquez, que justo estaba revisando mensajes, que está en la segunda semana del método médico empresario y viene súper rápido, nos acaba de mandar un mensaje. Un saludo a la doctora. Bueno, estamos llegando acá al final, Magdalena. Esperemos que te hayan sentido gusto acá en el podcast Médico Empresario. En este podcast lo van a escuchar, por supuesto, muchos médicos y también público en general. Así que si ¿nos podés decir dónde encuentran a Magdalena o a la clínica Corpus? Este es tu momento de venta. Este es el momento de la venta. Bueno, clínica Corpus, a corpus.cl es el Instagram. Y a mí me pueden enviar un correo si quieren a m@acorpus.cl, M de Magdalena, para que no se confundan con nada, M. Corte preciso. Y ahí nos pueden seguir por redes sociales y Magdalena_de Quevedo. No veo mucho esa red porque estoy muy centrada ahora en la clínica, pero obviamente tengo quien responde la red y nos podemos comunicar lo que necesiten. Excelente. Bueno, si les ha gustado este podcast, denle a suscribir, dale un me gusta y activa la campanita para que les avise cuando salga la próxima edición del podcast Médico Empresario con otro invitado de lujo. Aquí Tomás Centeno y Ariel Lunas, los saludamos. Hasta la próxima. Y esperen, antes que se vayan, aquí abajo del link van a tener un enlace al método Médico Empresario para que puedan ver, sumarse a la comunidad y todos los días recibir un consejo que te vuelva más cerca de ese médico empresario. Ahora sí, un placer enorme, Magdalena, y nos vemos en la próxima. Gracias. Chao, gracias.